Hola, bienvenidos a Cada libro un alma. En esta ocasión, La otra orilla y otros relatos de su autor José Pablo López. Toda lectura, ya lo sabemos, es una experiencia única, personal, intransferible, pero también mutable. En el ejercicio de decodificar, nos decodificamos. El escritor argentino José Pablo López ha publicado la segunda edición de su ópera prima, La otra orilla y otros relatos. En ella se juntan cuentos de diversa índole, algunos propios de la citadina cotidianidad y otros surgidos más bien desde la fantasía más íntima, o como el autor denomina, la otra orilla. En esta ocasión deseo comentar un puñado de cuentos que calan profundo. En orden de aparición emerge El Parque, breve escrito que encarna quizá los miedos más ocultos en la psiquis desde la niñez. El relato encarna el profundo temor de que una noche un poder emergido desde lo desconocido tome posesión de nuestro cuerpo y nuestra experiencia corpórea quede capturada per sécula. Al final se muere. Es desde ya un nombre magnífico y desafiante. Es el nombre de su segundo cuento, porque la información develada en el título no quita atractivo a una historia que se mueve entre dos acciones paralelas. La escritura de este relato y de todos los que incorpora el libro tienden a representar ese sentimiento de desasosiego y decepción tan propios del desencanto posmoderno. El relato me pareció brillante. Tanto El Parque como Al final se muere reflejan lecturas, creatividad, ingenio y uno que otro temor, muy bien expresado en la síntesis de lo que es un cuento. Sin embargo, el relato, como cada mañana, es algo más. Creo inferir que esa historia maduró un tiempo indefinido en la mente del autor, hasta que llegó el momento de parirla con ternura, nostalgia y precisión en el lenguaje. Desde el primer párrafo se plantea la clásica situación un tanto desgastada propia de un matrimonio bastante mayor. Los puntos de encuentro y desunión son marcados y descritos en la cotidiana reprimenda que el protagonista imagina si su mujer, en los pequeños y habituales vicios domésticos, lo sorprende. Él tiene hábitos descuidados que no ha querido cambiar. Ella se retrasa, como siempre. Sin embargo, la descripción, lejos de crear un ambiente de odiosidad, dibuja una intimidad entre dos seres humanos que, pese a las diferencias y a los años, han sido capaces de amalgamar sus caracteres en torno a la mutua pertenencia de sus afectos. Al final, como diría Cortázar, es un perfecto knockout al lector que sorprendió por un cierre que, manejado tan discretamente, no se pudo prever. El relato Noche de lluvia y café mantiene el estilo esencial de sus cuentos, representados por protagonistas que no pueden despegar hacia la felicidad, porque algo ocurre para empañar la ilusión. En ese sentido, tal vez el título de la obra esté muy bien elegido, porque pareciera ser que la plenitud está siempre en la otra orilla. Una noche de lluvia, un transporte colectivo, el agotamiento, un breve sueño que hace que se pase del paradero habitual, y entonces el resto de la vida cambia. Finalmente, las dos muertes representan más bien una declaración de principios, una explicación de los sentimientos expuestos, una justificación de la escritura, una exposición honesta e inversa a la concepción de las dos muertes expuesta por María Luisa Bombal en La Mortajada. Me gusta la honestidad de la expresión de aquello que nos mueve a escribir. Dar ese paso es cruzar la frontera del miedo que automáticamente nos libera. Desde mi perspectiva, José Pablo López está consciente del poder de su capacidad para observar la realidad cotidiana y de sintetizar en un puñado de páginas la emocionalidad de la vida, de un sentimiento o de una decepción. Estaré expectante a la publicación de su siguiente libro. Hasta la próxima.